Buenos días a todos. Eh, un gusto tenerlos todos acá. Para mí es un gran agrado que podamos estar en esta sesión para tratar temas ágiles, ¿verdad? Que hoy impactan mucho en las organizaciones. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Manfred Juárez, soy de PwC Costa Rica. Me acompaña también Montserrat Rodríguez y Jessica Cibaja, compañeras que también tratan temas de metodologías ágiles. Hoy mi persona les va a estar abordando la presentación, ¿verdad? Entonces, para que nos vayamos conociendo. Yo sé que por lo menos en lo personal me gusta que la presentación tenga algunos matices de práctica, ¿verdad? Que hagan consultas y demás. En esta ocasión las vamos a dejar al final por un tema de agenda, ¿verdad? Para que podamos ahí compartir todas las dudas que vayan surgiendo y poderlas contestar. En caso de que no pudiéramos contestar todas las consultas que pudieran surgir, vamos entonces ahí a tratar de solventarlas incluso hasta vía correo para que ustedes no se queden con esa incógnita, ¿verdad? Esto es parte de un tour ágil que estamos haciendo, que va a estar disponible en los meses de octubre y noviembre. Por lo tanto, acá estamos haciendo la introducción con una primera sesión, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho el espacio eh, y estamos a la orden, ¿verdad? Entonces, damos por inicio aquí el tema que vamos a tratar hoy. Algunas temas que vamos a ver son las características de la metodología ágil, ¿verdad? Un enfoque ágil versus tradicional. Vamos a ver un poquito cómo identificar cada una de ellas, algunos elementos que pudieran ilustrar cuándo podríamos hacer uso de cada una. Eh, Después vamos a ver cómo podemos ir ajustando estos modelos para sacar provecho de las oportunidades y digamos, llevar a cabo proyectos de una manera mucho más satisfactoria. Y finalmente, el tema de consultas. Montserrat, tal vez si me ayudas con la siguiente, por favor. Vamos a empezar viendo un poquito las características de la agilidad. Acá, vamos a ver, esperamos un poquito ahí de conocimiento de temas ágiles, ¿verdad? Por ejemplo, un Scrum, algo básico. No hay problema si nunca lo han abordado. Yo voy a dar algunos conceptitos, ¿verdad? En el camino que pudiéramos acompañar o complementar para dar una mejor ilustración de lo que estamos tratando. Entonces, por ese lado, no se preocupen. Antes de empezar a absorber este tipo de metodologías, quisiera empezar con vamos a ver, con un pequeño comentario, una pequeña reflexión, porque ciertamente hoy vamos avanzando a través de la tecnología, dado que es muy cambiante. Las organizaciones también tienen que ir adaptándose a este cambio y estos cambios requieren también metodologías de trabajo para poder eh, amoldarnos a las necesidades que tenemos que solventar, ¿verdad? Entonces, es todo un escenario integral. Ahora, acá no se trata de que siempre tengamos que decir que el tema ágil va a ser la solución para todos los proyectos, o caso contrario, que la parte tradicional o la metodología tradicional hay que desecharla porque es un paradigma que, digamos, no es saludable. Eso tampoco es así. Más bien aquí lo que queremos es que se lleven los escenarios completos para que ustedes puedan identificar cada uno
puedan identificar en qué proyectos podría aplicarse una metodología, ¿verdad? Bajo qué condiciones, qué cosas podemos ver que nos ayuden a tomar esas decisiones, ¿verdad? Vamos a empezar viendo un poquito lo que es propiamente el tema ágil, ¿verdad? Que es una metodología que queremos abordar a futuro, o incluso si lo están abordando, cómo potenciarlo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto ágil? Bueno, se trata de ciclos constantes, de ciclos que nos permiten dar entrega constante, ¿verdad? Entonces, imaginemos un proyecto dividido en pequeñas iteraciones de entrega, donde le vamos a dar valor al, al cliente. Esa es la columna vertebral de la metodología ágil. ¿Qué es lo que buscamos? Que el cliente pueda palpar su solución a través del tiempo, de todo el ciclo o de los muchos ciclos que se pueden dar dentro del proyecto y no esperar un resultado final, ¿verdad? Entonces, esto nos va a llevar a que se involucren equipos de trabajo eh, con competencias suficientes para abordar estas iteraciones. Hoy por hoy, por ejemplo, sé que muchos de nuestros proyectos, y ustedes han estado también en proyectos donde generalmente se hace un tema de especificación al inicio, se planean los recursos y finalmente nos vemos con el cliente en etapas más avanzadas para ver el resultado final, ¿verdad? Entonces aquí es lo contrario. Lo que queremos es que se vaya palpando y obtener la retroalimentación para ir generando esa experiencia y generando una solución más oportuna bajo cada entregable. Otra característica muy importante es que los objetivos se abordan a través de una forma grupal, ¿verdad? No es que una persona aborda una tarea y cuando la termina se desentiende, sino más bien la idea es que la persona pueda tener esa proactividad de involucrarse en demás tareas y así trabajar de una forma colaborativa en el sentido de la palabra, ¿verdad? Después, el tema, por ejemplo, de los lanzamientos frecuentes, eso lo vamos a estar reiterando porque en la medida de que las entregas se vayan dando, eso es una mitigación de riesgos, eso es es un aprendizaje para nosotros en cara a que el cliente nos va dando mucho más información y al final vamos a estar más alineados con la expectativa que se planteó en un principio. ¿Okay? Entonces, aquí lo que vamos a tratar es de encontrar incluso problemas en el camino y corregirlos en el camino y no esperar a hacer grandes cambios que pudieran incluso hasta afectarnos un tema de costos, un tema de recursos, un tema de horas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa parte positiva. Los equipos, de cierta forma, también son autoorganizados, no son recursos que están dedicados a una tarea específica. La idea es que estos equipos estén conformados con personas de diferentes competencias. Incluso también nace vamos a ver, tener esa forma de liderazgo, es decir, yo soy parte de la solución. Yo soy parte de un equipo disciplinario que soluciona, pero si yo también tengo competencias para afrontar o solventar tareas que tal vez otras personas no tienen en ese momento, entonces incluso
el tema del liderazgo toma mucho más relevancia. Entonces, al final los equipos, ¿verdad? Este, por lo menos se ha dado el caso de que más bien el rendimiento incrementa en el proyecto, ¿verdad? Porque los equipos abordan un tema de querer salir adelante, un tema de liderazgo, de cumplimiento y vamos así incrementando ese tipo de entregas de compromisos a través de todo el proyecto. Y bueno, está también la apertura al cambio con respecto al esquema tradicional. Esto lo vamos a ver ahora más adelante, ¿verdad? De por qué se da un planteamiento mucho mayor en un escenario de metodología tradicional respecto a un tema ágil que es mucho más cambiante. Entonces, vamos a verlo un poquito más adelante. Monserrat, tal vez sí. Gracias. Como les mencionaba, la idea es un poquito conocer, no solo del tema ágil, sino el tradicional. Vamos a hablar un poquito de cómo hemos visto algunos proyectos en la actualidad, por ejemplo, en el sector público, que sabemos que a veces es un poquito difícil el tema de los cambios. Cómo, por ejemplo, una junta directiva incluso puede influir en la decisión de la metodología, ¿verdad? Monserrat, tal vez si me ayudas con la siguiente. Vamos a ver, estas imágenes me gustan mucho porque realmente enmarcan todo lo que conlleva la diferencia entre cada uno. En el de la derecha vemos las diferentes fases de un planeamiento tradicional, ¿verdad? De un enfoque tradicional. Hay un tema de planeación, donde se abarca todo un tema de documentación, se, se designan recursos, incluso hasta tenemos fechas, ¿verdad? Por ahí tenemos muy clara la expectativa del proyecto, ¿verdad? Pero cada ciclo se debe llevar en un orden en cascada y al final el cliente pues va a obtener la solución que se planteó en la parte inicial, ¿verdad? Acá hay que tener mucho cuidado porque muchas veces el planeamiento va a diferir mucho de la entrega que que se ha planteado. Eh, Supongamos un proyecto que se ha adelantado, perdón, se ha calendarizado para, no sé, tal vez un par de meses. Durante esos par de meses, y hablemos tal vez desde un plano de desarrollo de software. Ciertamente los enfoques pueden ser aplicados a cualquier ámbito. En el caso del desarrollo del software, por lo menos, vos puedes hacer un planteamiento, ¿verdad? Bajo un esquema muy claro y al final cuando se entrega el producto, esta solución incluso puede llegar a ser obsoleta, porque en el tiempo el tema tecnológico pudo haber cambiado o incluso la necesidad de la persona ya cambió, ¿verdad? También hemos visto, por ejemplo, en el sector público que a veces hay regulaciones que se aprueban en medio proyecto, ¿verdad? Entonces, por regulación ahora hay que cambiar el proyecto a que haga X cosa diferente, ¿verdad? Entonces, eso, cuando lleguemos al final, nos va a generar algún tipo de contratiempo. En el caso de la metodología ágil, estos ciclos que vimos en lo tradicional se repite constantemente. Generalmente son ciclos de 1 a 4 semanas, que son los ciclos donde se espera que den mayor valor, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de la naturaleza del proyecto y va a depender mucho de las personas, de algunos otros elementos, del equipo de trabajo, pero sin embargo, estamos hablando de temas de semanas. Es decir, en una semana yo hago una planificación, diseño, hago una lista de tareas
que son en términos de Scrum, por ejemplo, es un backlog, ¿verdad? Entonces, a través de ese backlog yo designo cuáles son las prioridades para la siguiente entrega y le doy a mi cliente un valor agregado. Le estoy dando valor. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la analogía de un automóvil, ¿verdad? Entonces, de un lado me están pidiendo un automóvil, pero lo van a ver hasta el final. Tal vez no era el color que yo hubiera imaginado. Entonces, bueno, tocará bajo esos riesgos hacer los cambios. En metodología ágil, pues se le va entregando algo funcional. Eh, Está bien, tal vez no te podemos dar un carro en las primeras iteraciones, pero te podemos dar algún otro medio de transporte más pequeñito, pero con el mismo color. Entonces, ya el usuario puede hacer uso, puede ya generar sus primeras expectativas, ¿verdad? Puede incluso darnos la primera retroalimentación, decir, bueno, sí, me parece esta parte, o caso contrario, creo que lo enfoqué diferente, entonces creo que podríamos hacer ciertos ajustes. Entonces, en el camino, esa es la ganancia que estamos teniendo con las iteraciones. Importante, gracias, Monse. Importante es que el cliente va viendo la calidad del producto a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, creo que muchas veces hemos manejado proyectos a nivel, en términos de porcentaje, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos, normalmente decimos, bueno, llevamos un 70% de avance, pero a veces no hemos palpado el proyecto y, y esto se convierte en un tema incluso de transparencia, que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, la idea es evitar ese tipo de cosas. Entonces, más bien que el cliente vaya viendo el avance de cada uno de los entregables y dar así una mayor comunicación para el cliente de la organización. ¿Okay? Esta imagen resumen de lo que hemos comentado, y si ven en la parte de arriba, la cajita que se tiene como producto se ve hasta el final, ¿verdad? O sea, hubo un planteamiento muy específico, posiblemente, dada la naturaleza de ese proyecto, tal vez ni siquiera hubo una comunicación, o si la hubo, eso se plasma y se entrega hasta el final. Bajo la metodología ágil, se va construyendo por pedacito, incrementalmente la cajita se hace más grande hasta que se entrega el producto final. Eso implica, por ejemplo, Monse, si quiere, tal vez me ayudas con la siguiente. Esto implica, por ejemplo, abordar el proyecto o analizar el proyecto de diferentes aristas. En temas de valor, de adaptabilidad, visibilidad, costo y personas. Particularmente el de personas nos pasa mucho, ¿verdad? Que por ejemplo, a veces no tenemos las competencias suficientes para abordar una tarea. Caso contrario, tenemos a veces recursos mal planificados. Tenemos, por ejemplo, no se detalla bien la información, por lo tanto tenemos una brecha entre lo que se pide y sobre cómo la persona lo puede abordar en temas de conocimiento. En el caso del valor, el valor estamos hablando en términos de producto y de calidad, ¿verdad? No lo vamos a ver incluso reflejado hasta el final cuando se trata desde una perspectiva tradicional respecto a lo que sí vemos en el marco de trabajo ágil. En temas de adaptabilidad, creo que ahorita lo vamos a ver tal vez un poquito más aterrizado a través de un gráfico, pero vamos a ver, cuando hay un proyecto y
existe algún cambio por temas de terceros, hay que validar qué tipo de cambios se está llevando, ¿verdad? Por ejemplo, un proyecto tradicional no sufre tanto daño cuando los cambios son menores, no requieren tanto recursos, especialmente para el costo, por ejemplo, en horas de personas, ¿verdad? Si el cambio es pequeño, pues no tiene tanto impacto. Sin embargo, si el proyecto va sufriendo cada vez más cambios y más cambios y más cambios, pues va a ser mucho más difícil de adaptar porque hubo una planificación muy fuerte al principio. En cuanto a metodologías ágiles, más bien el tema de adaptabilidad es, más bien viene a apalancar un poquito lo que hemos venido hablando sobre la iteración de entregables para poder generar valor. Entonces, si estamos en un constante cambio, la parte de adaptabilidad nos va a doler menos. Entonces, de hecho, este punto de adaptabilidad, si ustedes lo ven, ya nos da algún punto o por así decirlo, es un elemento que podemos considerar para identificar cuándo un proyecto podría irse más por la ruta de tradicional que ágil, ¿verdad? Porque si tenemos un proyecto que cambia poco, bueno, puede ser que tal vez la metodología tradicional no sea un problema en aplicarse, ¿verdad? Eh, Después está el tema de visibilidad y cómo las partes eh, se, eh, se integran a toda la planificación. Por ejemplo, hay empresas donde ustedes están implementando un proyecto y de pronto TI llega hasta la fase final, donde hay que implementar una entrega, ¿verdad? Y esa entrega entonces ya concierne una parte tecnológica. Sin embargo, la parte tecnológica, como no estuvo entre las primeras fases, muchas veces hay un tipo de burocracia o se cuestiona por qué se hizo de una forma y no se les indicó antes, ¿verdad? Entonces, la idea es que más bien todas las partes puedan identificarse desde el principio y que también se asuman las responsabilidades desde el principio, ¿verdad? Hay que hacerles parte de todo el proceso, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si vamos a planificar, por ejemplo, un, un, una entrega en una parte tecnológica, bueno, podemos hacer una entrega pequeñita desde las primeras iteraciones con la parte de TI para que se vaya involucrando, ¿verdad? El tema de costos, esto creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Que cuando nos cambien el panorama, eh, especialmente cuando hay una planificación fuerte, el tema de costos es algo muy sensible, especialmente porque, eh, digamos ahí, acá por ejemplo, en el sector público, para pedir una prórroga después de una fecha de entrega, pues hay todo un tema, ¿verdad? Hay que reunir las partes, hay que incluso elevarlo a un nivel gerencial mucho mayor y eso pues lastima un poquito los tiempos y no solo eso, una vez aplicado pues hay que reagendar, hay que replanificar de acuerdo a la nueva prórroga, ¿verdad? Entonces la necesidad de controlar este tipo de cosas es muy importante en ambos proyectos, pero principalmente en el tradicional que es poco cambiante. Igualmente, por ejemplo, hay cosas donde sí convergen. El tema de documentación en proyectos y, digamos, sin importar si es una empresa privada o pública, el tema de documentación siempre creo que va a ser parte de cada iteración, va a ser parte
de cada uno de los ciclos, tanto de cada una de las fases dentro del tradicional como ágil, ¿verdad? Eso creo que son de las pocas cosas donde podemos converger ahí. Y lo de las personas que ya se los mencionaba al principio, las partes interdisciplinarias y cómo podemos ir aumentando la participación de cada uno de los equipos a través de todo el proceso del proyecto. Montserrat, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Ok. De todo lo que hemos conversado, acá es donde podemos hacer como ¿verdad? Un planteamiento, un resumen, un pequeño resumen de cómo se comportaría ciertos patrones en cada una de las metodologías. Por ejemplo, en el valor al negocio, por parte de un marco tradicional, un enfoque tradicional, vemos que hay solo, y bueno, primero aquí les aclaro, la línea punteada es el enfoque tradicional y la de color, ¿verdad? Es el enfoque ágil. Si bien la línea punteada va a dar valor hasta el final, ¿verdad? Porque es una entrega que se hace después de una serie de fases. Incluso no sabemos si hay una participación constante del usuario, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos hay una sesión de kickoff, ahí conoces al cliente, conoces al gerente del proyecto, ¿verdad? Y ese gerente del proyecto posiblemente lo vayas viendo a través del proceso de implementación, pero vamos como a pasitos, ¿verdad? Vamos como, no es tan seguido y tampoco están viendo el producto como tal, ¿verdad? En cuanto a la metodología ágil, es un producto usable, ¿verdad? O sea, no importa si es pequeñito, pero la idea es que esa persona pueda ir dimensionando o pueda ir teniendo sus primeras expectativas. Si hay un tema que corregir, entonces en la siguiente iteración se puede corregir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la retroalimentación del usuario, para ir dándole forma a ese producto hasta el camino, hasta el punto final. Esto está muy, muy reflejado en el gráfico de riesgo, ¿verdad? Que lo que yo les mencionaba, puede haber un cambio, se hizo un planteamiento muy, muy, muy bueno, pero si pasó algún tipo de cambio a nivel de estructura, infraestructura, que pudiera afectar el rendimiento, el diseño del producto, pues digamos, nos va a afectar la entrega final, ¿verdad? Hay que considerar entonces otros elementos y posiblemente hasta hayan fechas de afectación y temas de costo y de recursos. Acá en temas de riesgo, como, como lo vimos, por ejemplo, en el valor al negocio, el riesgo nace desde el primer punto, desde la primera iteración, pero se convierte en un tema de experiencia. Ahora ya yo voy conociendo lo que el cliente quiere. Entonces el cliente se va formulando la idea del producto, qué es lo que puede obtener, qué es lo que va a obtener. Entonces ya, ya las entregas se van a hacer con mucho más sentido, con mucho más enfoque a lo planteado, la expectativa del cliente. Y muy similar el de adaptabilidad, ese en particular, creo que las personas que están involucradas dentro de un proceso de desarrollo saben lo doloroso que, por ejemplo, es adaptar un sistema luego de que se hizo un esfuerzo enorme y tal vez no hubo esa comunicación constante, ¿verdad? Eso claramente afecta a cada uno de los componentes, afecta al proyecto en sí y lo que tratamos más bien en temas de adaptabilidad es que esto no suceda,
bajo el marco bajo el enfoque ágil, de manera tal que vayamos cambiando cada uno o vayamos haciendo el producto más parecido o igual a como se planteó al inicio, ¿no? Entonces, igual van a haber algún tipo de brechas y creo que nadie ha estado en un proyecto donde no hayan cambios, ¿verdad? Creo que todos hemos estado en proyectos donde es imposible que no hayan cambios, ¿verdad? Cuesta mucho, siempre hay cambios. Entonces, la idea es ir mitigando cada uno de esos entregables, cada uno de esos cambios a través de ciclos que no sean tan dolorosos. Y por último, tenemos un tema de transparencia. Esto hay que involucrar tal vez el tema, por ejemplo, de gerencias. En un enfoque tradicional, muchas veces el gerente es el que lleva la comunicación de qué es lo que lleva, cuál es el avance del producto ante un comité, ante una junta directiva, ¿verdad? Pero si no tenemos entregables, por ejemplo, un enfoque tradicional, si no tenemos entregables constantes, no podemos saber qué vamos a obtener al final. Solo tenemos tal vez podemos tener un cronograma con un porcentaje de avance, pero eso no necesariamente va a significar el estado del producto o servicio, ¿verdad? Esto en Ágil funciona a lo contrario, más bien la idea es que la persona vaya a través de los entregables, vaya obteniendo ese tipo de información y que se pueda comunicar el avance del mismo. Entonces, en etapas más adelantadas, ya tenemos un producto más refinado. Entonces, el cliente no se vaya a dar la sorpresa que el producto final va a ser algo completamente diferente a lo que se planteó, ¿verdad? Eh, no sé, tal vez si me ayudas con la siguiente. Vamos a ver un poquito ajustando los modelos. Ahora, esta es muy, muy importante. Eh, Tal vez por temas, no sé, Monse, tal vez si me ayudas y por temas de tiempo, ¿cómo estamos? Para, ¿ok? Porque la idea tal vez no es encapsular todos los puntos, pero sí que se lleve un escenario un poquito macro de cómo funcionan estos elementos. Por ejemplo, el tradicional, el ágil y el híbrido, todos tienen elementos para identificarse dónde pueden funcionar, ¿verdad? De acuerdo a ciertas condiciones, donde no podría funcionar y cómo hago yo para saber si debería aplicarse un enfoque o el otro. Entonces, esto es un resumen de lo que hemos venido comentando. Bajo un marco tradicional, por ejemplo, ¿dónde o cómo podríamos identificar algunos elementos? Bueno, generalmente se existe una planeación muy, muy específica desde el inicio. Ya sabemos cuál es el alcance, ya tenemos nuestros recursos, ya tenemos una fecha de inicio y una fecha de cierre, ya tenemos incluso hasta costos. Si sabemos que el producto no va a sufrir tantos cambios, entonces estos elementos están dictando, o por lo menos nos dan indicio, de que estamos ante un enfoque tradicional, ¿verdad? Entonces podemos ahí abordarlo bajo esa metodología. Ahora, ¿dónde funcionaría? Bueno, cuando hay por ejemplo, cuando hay una alta burocracia, eh, eso, eso ciertamente nos va a dar algún indicio de que es mejor llevarlo por el tema de tradicional. ¿Por qué? Porque a veces los avances se hacen a través de un gerente de proyecto que le responde a otro gerente o socios o una junta directiva, ¿verdad? No se esperan muchos cambios y
generalmente ya los recursos están bien planteados. ¿Dónde no funciona? Cuando no hay una comunicación entre todas las partes. Por ejemplo, si el gerente del proyecto no está en constante comunicación con una directiva, ¿verdad? Que pueda plantear los avances o los objetivos, pues ahí no vamos a tener algún tipo de resistencia, ¿verdad? Y igual, si el proyecto se convierte en un tema de muchos cambios, entonces estaríamos asumiendo un enfoque erróneo, ¿verdad? Más bien ocupamos que no tenga tantos cambios. En metodología, bajo la metodología ágil, se da un enfoque principal al cliente. Es decir, al cliente le vamos a entregar valor a través de todo el proceso de desarrollo, a través de todas las fases, semana a semana. Entonces, ese es uno de los principales elementos. Eh, no importa si hay muchísimos cambios y porque al fin y al cabo eso más bien es algo que puede potenciar la metodología ágil y pues puede estar sujeta a una vía, por ejemplo, de Scrum, ¿verdad? Donde se llevan todos los elementos de por ejemplo, un product owner con el stakeholder y un equipo de trabajo. ¿Dónde funciona? Bueno, cuando el gobierno es de abajo hacia arriba, es decir, nosotros como equipo de trabajo estamos en constante comunicación con el gerente del proyecto, vemos avances, vemos cuáles son las brechas que han existido entre una iteración y otra y vamos juntando nuevas tareas, ¿verdad? El trabajo puede también ser completamente segregado, pero al final, cuando cumples todas esas tareas, va a generar un entregable mucho mayor. Ahora, ¿dónde no funciona? Bueno, si estamos ante un sistema donde hay mucha tramitología, donde hay que esperar que se abra un ticket para resolver una cosa, cuando hay que esperar, por ejemplo, la confirmación de una persona para abordar algún tipo de avance, pues va a generar algún tipo de resistencia que pueda impedir que el tema ágil se llegue a dar. Por ejemplo, he estado, por ejemplo, en un proyecto donde los dailies, estas reuniones que se hacen en la mañana, 15 minutos, se han convertido en hora y media. Es decir, todos los días, hora y media en la mañana. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo que eso se ha, en la cantidad de tiempo que se ha a veces hasta desperdiciado, porque incluso la reunión no genera valor para hora y media, ¿verdad? Y después está la parte híbrida. Acá no todas las organizaciones tienen una cultura ágil, ¿verdad? O sea, ahorita estamos en un tema de transformación. Las empresas con mayor auge en temas digitales, en temas ágiles, son aquellas que se han digitalizado mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, a pesar de que queramos incorporar Scrum a una empresa no necesariamente nos va a dar una solución ágil, ¿verdad? Entonces, a veces, pues por la naturaleza de la empresa hay que hacer un híbrido. ¿Y qué sería un híbrido bajo ese contexto? Bueno, por ejemplo, tener una planificación muy grande al principio y entregar, por ejemplo, pequeños avances por medio de las iteraciones ágiles, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un concepto un poquito de híbrido, ¿verdad? Y donde no funciona esta metodología, cuando también se convierte en mucho tema de tramitología, porque si estamos esperando aprobaciones, si estamos esperando comunicaciones, ya el tema ágil se deja de lado y el proyecto pues ya va a tomar otra cara y va a asumir unos nuevos riesgos. Perdón, aquí me salté de donde sí funciona la parte híbrida, ¿verdad? Por ejemplo, en temas tecnológicos y volviendo a la parte de desarrollo de software, cuando necesitamos
incorporar a más recursos para que las pequeñas iteraciones nos vayan quitando algunos riesgos que tengamos que asumir únicamente al final, también eso lo podemos lograr mediante esta metodología. Entonces imaginemos que ocupamos hacer un despliegue, un producto un poquito complicado al final. Bueno, entonces hagamos una pequeña entrega, ¿verdad? En cada iteración para no dejar un solo producto complejo al final, ¿verdad? Vamos, tal vez si me ayudas con la siguiente. Más bien acá yo los quería invitar a las siguientes sesiones. El tiempo realmente, más bien nos excedimos acá un poquito. El tema daba muchísimo para más. Más bien me disculpan por excederme un poquito. Pueden continuar con estos temas a través de los compañeros que van a estar dando las sesiones en octubre y noviembre, ¿verdad? Completamente invitados, cordialmente invitados, y les vamos a hacer llegar esta información por los mismos medios de comunicación, ¿verdad? El siguiente que se va a dar es el manifiesto ágil, hizo interpretación con la compañera Mariana Olavarri, y espero más bien que esta presentación haya sido de mucho valor para ustedes. Yo de verdad espero poderles ayudar en lo que en temas ágiles se refiere. De verdad, esto es un tema que nos concierne a todos y la verdad no está de más ir abordando estos temas, ¿verdad? Ahora tenemos un pequeño espacio de consultas, ¿verdad? Sí. Tal vez un par de minutos para poder por lo menos ver algo, ¿verdad? De algunas inquietudes que ustedes tengan. Gracias, Manfred. Si en este Excelente. momento no hay consultas en el chat, no sé si me pueden ayudar a verificar si hay consultas en el chat, si no, mientras tanto, extenderle la invitación que nos indicaba ahorita Manfred. En la próxima semana, de igual manera, se va a estar dando el siguiente tema y en los siguientes miércoles, hasta la primera semana de octubre, se va a estar finalizando con este tour. De nuevo, agradecerles la participación del día de hoy. Por favor, si tienen consultas adicionales, Simón, si hay una pregunta. ¿Qué sí, haces cuando estás con Agile, pero siempre se exige fecha fin al estilo tradicional? no repite la consulta, por favor. Claro. ¿Qué hacer cuando estás con Agile, pero siempre se exige fecha fin al estilo tradicional? Ok, yo creo que en términos, cuando siempre se da un enfoque a lo tradicional en los proyectos, es bueno, y como lo mencionaba en la última diapositiva, Manfred, hacer un híbrido entre lo que son las diferentes metodologías. ¿De qué se trata esto? De que si estoy llevando un proyecto de forma ágil, pero por la naturaleza del proyecto tengo que adoptar ciertos aspectos de la metodología tradicional, eso no quiere decir ni que está bien ni que está mal, simplemente así es la naturaleza del proyecto. Entonces, para mitigar eso, no veo que esté mal. Sin embargo, sí es importante destacar este tema de los híbridos, ¿verdad? De igual manera, cuando estoy trabajando un proyecto de forma tradicional, es importante ir adoptando aspectos del agilismo que me van a ir moviendo el proyecto de una distinta manera. Entonces, como aterrizando con el tema, yo te diría que no está mal. Sin embargo, es eso, es adaptar el proyecto según la naturaleza del mismo. Sí, ahí, Monserrat, tal vez para complementar, a veces el equipo de trabajo viene trabajando bajo metodología ágil, pero llega a una organización que todavía está bajo un mecanismo tradicional, ¿verdad? Entonces es muy normal trabajar ágil y entregar tradicional.
¿verdad? Eso sí se da mucho. ¿Y qué es entregar tradicional? Entregar mediante fechas que te han estipulado en algún documento. Tenemos varias consultas. Otra que nos realizan es que se puede ver afectada la planeación financiera del proyecto bajo la metodología ágil. Siempre se recomienda que cuando se va a adoptar dentro de una organización estos modelos que también estén alineadas todas las partes precisamente por lo mismo, para que la parte financiera también esté enfocada con el nuevo rumbo, digamos, que se le está dando a la dirección de los proyectos. Por eso, de ahí la importancia de que todas las partes estén alineadas y también informadas de cuál es la manera en la que se va a estar trabajando. Sí, ahí igual voy a complementar con algo que pasa mucho. Se hace una planificación de los recursos, ¿verdad? Pero de pronto a otro sale algo crítico. Entonces, una persona que está haciendo una tarea de un entregable, hay que sacarlo porque es la persona que conoce. Entonces, ese tipo de práctica ya me va afectando los entregables del proyecto. Entonces, hay un tema de cultura, ¿verdad? Si ya tengo los recursos para X tarea, para un entregable, bueno, terminemos ese entregable y después abordamos las tareas con mayor prioridad que se hayan dado, ¿verdad? Porque ese tipo de práctica ya va afectando el proyecto y por ende puede afectar costos y tiempo, ¿verdad? Otra de las consultas que hacen es la metodología presupone que conoce de manera clara el producto final, ¿verdad? Por el tema de costeo, aunque el producto sea incremental, es necesario estimar el costo final del proyecto. A ver, en este tipo de métodos ágiles, la forma de estimar es distinta, ¿verdad? No es en relación a la tradicional. Sin embargo, a un inicio, como lo decía ahorita Manfred, con un ejemplo del vehículo, la idea es ir entregando valor paulatinamente e iterativamente, sin embargo, no dando como el costo final en cuánto costaría el vehículo, sino que estimas por iteración o por sprints. No sé, que si te va a tomar en 6 meses el desarrollar cierto producto, entonces estimar en esos 6 meses qué es lo que vas a entregar durante todos esos sprints y qué es lo que le vas a entregar al cliente en ese tiempo. Y basado en eso, podrías estimar el costo que te saldría el producto. Manfred, no sé si tienes que complementar algo ahí. Sí, tal vez viéndolo desde una perspectiva muy bajo nivel, ¿verdad? Y tal vez como ya poniéndolo en práctica. Y es verdad, a veces estamos en un proyecto y nos están exigiendo o que cuánto cuesta y que cuánto es el esfuerzo y demás. Por ejemplo, alguna práctica que se hace a muy bajo nivel, que por supuesto eso es eso es toda una ciencia. O sea, aquí podemos hablar mucho de ese tema, pero algo que se hace, por ejemplo, los equipos interdisciplinarios es que eh, tomemos de base la tarea más sencilla que todos puedan hacer, ¿verdad? Entonces, hablemos de la tarea, por ejemplo, de hacer un manual de usuario, ¿verdad? De hacer un documento. Creo que si tomas a todos los integrantes del equipo que saben hacer un documento, todos te van a decir, bueno, yo lo puedo hacer en 30 minutos, yo lo puedo hacer en 10. Entonces, a partir de esa tarea base, usted puede estimar el esfuerzo para tareas más complejas. Entonces, lo puedes ver de esta manera. Una tarea compleja significa, para una persona, hacer 3 manuales. Entonces, ya sabes que es como un esfuerzo triple sobre eso. Y así es como vas haciendo una estimación de un esfuerzo mucho más grande, ¿verdad? Tomando en consideración los recursos, porque no todos los recursos trabajan al mismo tiempo, ¿verdad? Algunos trabajan más rápido que otros. Entonces, eso es una práctica que a veces se suele hacer para hacer la primera estimación. Otra de las consultas, al levantar requerimientos para el proyecto, si la organización cuenta con un analista de negocio que conozca los procesos críticos o el core de las áreas y las áreas no cuentan con especialistas, ¿qué recomiendan para no omitir detalles importantes? Ahí por eso lo recomendable es, y me voy a apoyar en la primera respuesta que di, de que todas las partes estén alineadas. Y no solamente que estén alineadas, sino que cuando vas a conformar el equipo,
el equipo ágil, todas las partes, cuando se seleccionen, deberían de identificarse personas que sean claves precisamente para mitigar esto que se menciona. De asegurarse de cuando seleccionas una persona, sí conozca exactamente el negocio y que no durante el viaje del desarrollo de un proyecto o el ciclo del desarrollo de un producto, perdón, vaya a ocasionar de que por temas de desconocimiento más bien se enfrenten a impedimentos, ¿verdad? Entonces ahí lo que podría sugerir es eso, una correcta selección de los individuos que van a conformar lo que es el equipo. Creo que por cuestiones de tiempo ya estaríamos cerrando con el tema de las consultas. De verdad agradecerles por la participación del día de hoy y extenderles la invitación a los siguientes miércoles a estas sesiones. Lo que hoy abordó Manfred en realidad es lo inicial de todo este viaje ágil. En las siguientes semanas vamos a estar profundizando más en estos temas. Las consultas que se quedaron por ahí en el chat, las vamos de igual manera a tomar nota y se las vamos a estar respondiendo por el correo en el cual se registraron acá. Y de igual manera, si tienen consultas adicionales, por favor escríbanos o contáctenos para cualquier duda en relación al tema ágil. Con eso estaríamos. Man, si te quieres despedir para cerrar. Muchas gracias, estimados a todos, y estamos a la orden. Muchísimas gracias. Hasta luego.